La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Na, 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Attention mesdames et messieurs, dans un Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. acteurs vont s'animer en même temps. Salev, depósito de materiales de construcción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de miércoles, porque hoy es miércoles 24 ya, ¿es verdad? De abril del 2024, 24 del 24. Bueno, hoy a la mañana la primera información, la información de madrugada fue la desgracia
que ocurrió en Luque, donde dos mujeres jóvenes perdieron la vida, una de 45 años y su hija de 20, al caer el auto en el que viajaban junto con otras personas al cauce de un arroyo, empujado el vehículo por el raudal. Y por eso es interesante tener en cuenta algunas cosas, porque estos imponderables de la naturaleza, más en una zona como la nuestra y la del Gran Asunción, que tiene la bendición de tener muchísimos arroyos, y tenemos dos ríos cercanos, el Mandubirá y el río Paraguay, en el que reposa la ciudad, nos da la pauta de que cuando llueve mucho, y esta madrugada llovió muchísimo, en total llovieron 200 milímetros en algunos sitios, no hay ninguna obra que te diga vamos a estar seguros y vamos a andar por las calles en la tormenta. Por eso me pareció interesante el hilo de Twitter que publicó Alejandro Luis Buzó, Ale Buzó, sobre este tema que tenemos que considerar. Cuando llueve hay que parar. Es temerario seguir andando por las calles en la lluvia. Y esto es así acá en Boputajuana, en Dubái hace poco hubo una gran inundación, en París otra, el año pasado hubo una gran inundación en Nueva York. Me acuerdo que unos paraguayos que tuvieron que abandonar su auto y se guarecieron en la parte alta de un puente, estaban pidiendo que llegue el cónsul paraguayo a salvarles de la situación. ¿Se acuerdan ustedes? Fue bastante jocoso. Pero no hay, si te agarra la lluvia y vos estás en el camino, buscá un lugar alto, una vereda, estacioná y esperá. Mejor aún si entras en una estación de servicio, por ejemplo, y entras a esperar ahí que pase la lluvia. La lluvia no dura una eternidad, no dura mediodía, no dura una hora. Media hora dura la parte fuerte de la lluvia y después amaina, se va el agua y podés seguir tranquilo. Entre las cosas que decía Ale Buzó era que no se puede luchar contra el agua, y eso es ciertísimo. Por eso queríamos hablar con él, y está en línea, ¿verdad? Alejandro Luis Buzó, ¿cómo anda? Alberto, ¿cómo estás? Un placer conversar contigo y a través tuyo con toda tu audiencia. Muy bien, estaba leyendo las recomendaciones que publicaste en X, todas muy acertadas y escritas desde la experiencia y desde el sentido común. Y quiero ahondar en algunas cosas que dijiste, si te parece. Pero por favor, todo tuyo, Alberto. Lo primero es dejar de luchar contra el agua, escribiste, ¿verdad? Vamos a perder siempre contra la naturaleza, y eso yo estaba contando esta mañana temprano, después de que supimos la triste noticia de las dos muertes, de que no hay manera de que vencerle al agua. El agua que parece tan amigable, que da vida, cuando viene en cantidad y la orografía, las subidas y bajadas de nuestras calles, porque estamos en una zona de colinas, hace que eso sea una fuerza incontrolable, ¿no? Sí, tal cual, porque la propia topografía, si tomamos el caso de Asunción, famosa por sus 7 colinas, la topografía de nuestras ciudades justamente no nos llevan a pensar que son planicies, tiene de repente caídas muy pronunciadas, que precisamente con el proceso de impermeabilización que llegó en algún momento como parte del modelo de desarrollo, lo que hicieron fue acelerar la velocidad de los raudales que siempre estuvieron, pero sin la posibilidad de una absorción natural que antes había hasta con el empedrado. Hoy el agua corre a mayor velocidad,
tenemos ya por esta cuestión que no es una ficción, es una realidad que hay que asumirla con lo del cambio climático, o si los que están contra el cambio climático le ponemos variabilidad climática, si les gusta más. Claro, lo que pasa es que en ese aspecto yo no creo que nadie pueda negar el cambio climático. Lo que se discute es si es antropogénico o no, ya que evidentemente a lo largo de millones de años de historia de nuestro planeta siempre hubo cambios climáticos. Tal cual, y nos toca de vuelta una fase en la que se intensifica esto. Así mismo. Y donde sí podríamos decir que el hombre puso su toque es en la velocidad en la que los cambios se están dando. Cambios que anteriormente se daban con ciclos un poco más lentos, que permitían una adaptación de las comunidades, hoy se están dando en tiempos mucho más reducidos. Fíjate que el fenómeno del niño que anteriormente se hablaba, que tenía un oscilar de 7 años y medio, cada 7 años y medio iba cambiando, entrábamos en fases neutras, hoy se habla de 4 años o 3 años y medio, sin fases neutras. Pasamos del niño a la niña, niño a la niña, con un clima sumamente intenso, extremo, donde los calores son cada vez más altos, donde las lluvias de un mes caen en un día o hasta veces en una semana, y nuestros sistemas no están preparados para este tipo de situaciones. Lo que yo considero es que más que combatir, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, y adaptarse es justamente tomar las medidas que corresponden para que no caigamos en estas desgracias, ¿no te parece? Totalmente, porque ahí el otro error que se ha cometido, y hay que asumirlo, porque al asumirlo podemos corregir justamente, enmendar errores, es traer recetas viejas para problemas nuevos. La cantidad de agua que cae hoy no es la misma que caía hace 15, 20 años atrás. La cantidad de superficie impermeabilizada con el asfalto que se presentó como un modelo de desarrollo en su momento, la cantidad de agua corre con mayor velocidad, y que antes, 20 años atrás, eso iba un poco más lento porque el camino era arena, había empedrado, había otro tipo de dinámicas constructivas. Entonces, lo que trajimos en algún momento como modernidad vino también con un elemento de riesgo que no se contempló, y es lo que hoy está causando esto, porque hay un incremento en zonas urbanas en la temperatura, producto justamente del tipo de materiales constructivos, así la mismo, poca vegetación que vamos teniendo y lógicamente la poca impermeabilización. Por eso que tenemos, Alberto, en zonas tan caras, y vamos a hablar en números, zonas carísimas a nivel inmobiliario, tenemos desmanes cada vez que llueve. Así es. Acá, por ejemplo, en la zona donde estamos nosotros, que estamos en el Paseo de la Galería, todos estos edificios y el asfaltado de las calles se hicieron sin desagüe, no digo lo ya pluvial, ni siquiera desagüe cloacal ahí. Sí, porque el concepto básico siempre fue que el agua iba al río. Entonces, todo se canaliza de una misma manera, y lo que no se hace es mitigar e ir precisamente reduciendo la velocidad de estas aguas que terminan convirtiéndose en esos ríos que uno ve de repente, esos rápidos que ven en las películas o en los de repente tours de vacaciones, velocidades muy importantes en cuanto al agua, y lógicamente en la naturaleza siempre va a tener la última palabra. Un raudal hoy puede moverse vehículos de gran porte, lo hemos visto tranquilamente, el año sí. pasado, no importa si es una super camioneta o es un vehículo liviano, se mueve, el agua tiene la última palabra, y lastimosamente ahí es donde también entran las conductas temerarias. Así mismo. ¿Qué proponen? Lo habíamos visto lastimosamente con el caso de estos pobres militares que terminaron de perecer, donde se exponen a la naturaleza, y como yo siempre digo, la naturaleza siempre va a ganar. La naturaleza tiene la última palabra, y es algo que tenemos que empezar a entender. En vez de luchar contra la naturaleza, es adaptarnos, adaptar las ciudades, empezar a mitigar ciertos efectos, y en vez de justamente pelearnos con ella, porque acá el agua es un factor, es empezar a trabajar en la canalización y sacar provecho de esa agua. Bien. Pero eso obedece a un plan y un modelo urbanístico que se tiene que instalar, no solo en Asunción, sino también en el resto de las ciudades que se van urbanizando en todo el país. Así mismo, sí señor, porque esto no es de la capital. Hace unos días está bajo agua casi todo un departamento, el departamento de Yembucú. Esta mañana en Luque tuvimos la desgracia de 2 vidas cegadas. En Limpio se paralizó todo porque se inundó todo. Así en Mariano Roca Alonso también. O sea, hay que hacer un plan conjunto, no por ciudades, sino por áreas, ¿no? Tal cual, sistemas puntuales, en donde, fíjate, si hablamos de las famosas recetas, la receta a nivel ingeniero, y si hay ingenieros del otro lado me disculparán, pero si pueden sumar al debate, enriquecerlo, ojalá así sea. Acá casi siempre se va todo en torno a
tipos de sumideros, lo que son sistemas de canalización subterránea, estamos hablando de registros. No se piensa que es lo que yo creo que se debería hacer en justamente canalizaciones a cielo abierto, con un mayor caudal, pero como una red de canales en donde yo pueda ir gestionando esa cantidad de agua y también ir preparando, ¿por qué no?, ciertas zonas inundables. ¿Por qué digo zonas inundables? Zonas que cuando no llueve o estamos fuera de esas temporadas sirvan como parques, pero al momento de las inundaciones sirvan como espejos de agua y que permitan que el resto de las ciudades no queden totalmente bajo agua, no queden inundadas, y eso da mayor protección y a la vez belleza a estas comunidades, pero eso se tiene que planificar y tiene que haber una inversión bien pensada en ingeniería, en arquitectura, porque hablamos de un cambio urbanístico y también de toma de conciencia del uso del suelo. Totalmente. Me interesó mucho una idea que vos lanzaste. En vez de sumideros subterráneos, hacer canales a cielo abierto. ¿Cuál es la ventaja de eso? Y la ventaja, por un lado, es que yo puedo ir calculando caudales mucho más altos. A la vez de embellecer y que sea paisajísticamente más atractivo, puedo ir calculando inclusive el aumento, porque cuando hablamos hoy puntualmente del cambio climático, hablamos de una situación que no teníamos 20, 15 años atrás. Hablamos de un incremento real de la caída de agua en cortos periodos de tiempo. Eso está en todos los registros. Lo que antes llovía en un mes, ahora llueve en un par de días. Entonces, los sistemas totalmente saturados lo que hacen es se desbordan, generan raudales, generan una sobrecarga, y esto va a algún lugar. Y lo otro que introdujimos como un modelo también del llamado desarrollo fue la impermeabilización de todo lo que encontrábamos. Le metíamos asfalto y lógicamente, como no se absorbe, esa agua se canaliza de algún lugar y casi siempre va a zonas bajas. Y ahí tenemos las grandes inundaciones de los bañados, pero que hoy también empieza a repercutir en ciertas zonas ya residenciales, porque la cantidad de agua que cae es mucho mayor en cuanto a los números históricos que hemos tenido, y esta es una situación real. Hay gente que se niega a hablar del cambio climático, entonces le damos la opción, saquemos cambio y hablemos de la variabilidad climática. Esto es algo totalmente normal. La única diferencia, Alberto, gente, es que los tiempos se acortaron. Lo que antes ocurría en un par de años, ahora ocurre en un par de meses. Y todas nuestras estructuras se saturan, y es ahí donde empiezan todos estos problemas y esta dinámica perversa en donde se pierde producción, nuestra seguridad se pone en riesgo, la inversión inmobiliaria también se pone en riesgo, y sobre todo, como el caso de estas dos pobres personas, también las vidas se ponen en riesgo. Exacto. Una pregunta que te hiciste y que contestaste negativamente es, esto es una cuestión de plata, y dijiste no, es una cuestión de planificación. Explica un poco de eso. No es cuestión de plata, porque los proyectos están y se sustentan desde la cooperación, se sustentan desde los fondos propios del Estado, pero tiene que haber modelos en donde yo pueda ir trabajando en una planificación a largo plazo. Y ahí es donde tiene que entrar la nueva mirada, con profesionales que miren al siglo XXI como algo del día a día, y no como modelos vetustos que tal vez funcionaron en su momento. La canalización subterránea, un modelo que habrá funcionado en su momento. Hoy se habla de canalización a cielo abierto, donde puedo tener mayor caudal de agua justamente caída, puedo ir canalizando y embelleciendo la ciudad con estos canales, y a su vez también crear conceptos como los de piscinas, suerte de piletas, en donde en momentos de lluvia, espacios como parques me permitan generar este tipo de espejos de agua que filtren lógicamente la lluvia, y que haya otras zonas que no sean afectadas como hoy ocurre en distintas ciudades, porque este fenómeno no se da solamente en Asunción. Y ahí es donde la ingeniería tiene que ir de la mano con el urbanismo, pero pensando en cómo manejar, cómo gestionar el factor del agua que cae, no negándolo, no tapándolo, no ocultándolo, sino canalizándolo de manera correcta, para que justamente a lo que es tan típico en Paraguay, Alberto, que es el agua, nos sentimos orgullosos al hablar en recursos hídricos, justamente se gestionan de buena manera. Si vos te tiro un dato, te pones a pensar, la mayoría de todos los barrios que terminan afectados le dan la espalda al río, le dan la espalda a los arroyos, que se terminan convirtiendo en vertederos a cielo abierto, porque le damos la espalda a los cursos de agua. En vez de aprovechar justamente estos cursos de agua, potenciar su valor turístico, potenciar su valor económico, potenciar su valor climático, le dimos la espalda desde hace décadas, y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias, pero es momento, creo yo, con un buen plan de revertir esto y hacer más seguras nuestras ciudades. Para que podamos tener un plan global y que abarque toda el área, se necesita un acuerdo entre municipios, gobernadores e incluso la presidencia, ¿o no?
Yo creo que sí, pero sobre todas las cosas, más allá del factor político, Alberto, se necesita de buenas ideas nuevas, frescas, porque si venimos con las viejas recetas para problemas nuevos, difícilmente vamos a encontrar la cura que necesitamos. Y ahí es donde justamente los sistemas de ingeniería que siempre se suelen traer, se traen porque son los que vienen funcionando, pero no se mide que los eventos que estamos teniendo sobrepasan ya absolutamente la capacidad de esos sistemas. Por eso que tenemos estos desbordes, por eso es que tenemos, por ejemplo, la necesidad de ampliar los desagües fluviales, donde más que subterráneos podríamos hacerlo a cielo abierto, con canales que embellezcan la ciudad y a la vez nos permitan prepararnos para un incremento en caudal, porque el cambio climático es una realidad. Lo veíamos hace poco, yo me acuerdo, veía una noticia cuando en noviembre llovía y festejábamos todo, porque llevábamos meses sin lluvia, donde hacía un calor extremo, con récords de calor, y resulta que ahora la lluvia nuevamente nos trae este tipo de problemas, y es un oscilar, Alberto. Va a haber mucho calor, van a venir lluvias, va a haber mucho calor, sin lluvia, va a venir una lluvia fuerte. Y pasamos un fenómeno del niño atípico y estamos en una niña que nos presenta seca. Imagínate lo que voy a decir con la lluvia que tuvimos. Nos presenta un ambiente seco que puede poner en riesgo cultivos, producción, pero tenemos estos disparadores que se dan de vez en cuando de lluvias absolutamente increíbles porque sobrepasan todos nuestros indicadores y ya nuestra vida se pone en riesgo, al igual que la inversión en infraestructura. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Voy a ver si podemos encontrar eco en todas estas ideas que estás lanzando en autoridades municipales y también en el empresariado, que puede ser importante en estas cosas. Sí, sobre todo, Alberto, porque ¿cuánto pierde el empresario cuando ocurren estas cosas? ¿Cuánto pierde en producción? Te pongo un ejemplo, el productor lácteo cuando se pierde o queda negada la zona, ¿cuánto pierde en producción que termina descomponiéndose? ¿Cuánto pierde el que invierte en zonas urbanas cuando los caminos o básicamente los canales terminan sobrecargados y el asfalto que se puso, inclusive los municipios, terminan levantados? ¿Cuánto pierde la gente cuando sus vehículos se destruyen? ¿Cuánto perdemos como sociedad cuando tenemos vías que lamentar, como ocurrió lastimosamente otra vez, producto de raudales que deberían estar siendo gestionados de otra manera en un país que tiene todo, absolutamente todo? Porque no hablamos de un país pobre, hablamos de un país que necesita de nuevas ideas, nuevos proyectos que estén acorde a lo que hoy día el ambiente, el clima nos presenta. Desafiante, pero que se puede, se puede. Entonces, empecemos a pensar y traigamos esas mentes jóvenes que existen, que en vez de buscar salir del país, puedan quedarse acá y darnos esa seguridad y esa belleza urbanística que tanto queremos. Este trabajo de planificación que hicieron ustedes en el barrio Ricardo Brugada y que se vio que funcionó en el último incendio, donde fue rápida la evacuación y se minimizaron los daños, es una muestra de que planificando y gestionando los riesgos se puede llegar a buenos resultados. Sin duda, Alberto, el primer incendio que tuvimos fue cuando apenas asumí en el 2020 y duró 7 horas. El último incendio lo logramos contener en casi 1 hora, un poco menos. Y lo otro, que es un detalle no menor, cuando empezamos a trabajar la mitigación del riesgo de incendio en la zona de costanera, cuando se empezó a hacer un trabajo en terreno, preparando el terreno, se convocó a los bomberos, preparamos la zona, formamos la primera brigada comunitaria de prevención, empezamos a usar drones durante 2 años, y saco una semana muy atípica que tuvimos ahora al inicio del año. Llevamos casi 2 años sin incendios de grandes proporciones en la zona de la costanera, salvo estos que fueron totalmente provocados y premeditados. Así es. Significa que cuando hay una planificación y se piensa, sobre todo con una base técnica, se logran resultados muy concretos y sobre todo necesarios para un país como nuestro, que sigue siendo un país que merece florecer, y la seguridad es parte de ese florecimiento que tanto queremos. Fundamental. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar contigo de estos temas que tienen que importarles a todos. Gracias. A vos, Alberto, por el tiempo. Un gran saludo a toda tu audiencia. Era Alejandro Buzó, que es especialista en gestión de riesgo. Bueno, dice acá Juanjo: saludos, Alberto, a mis 62 años analizo la vida con cada desgracia. Esa mamá y su hija ayer a esta hora estaban planeando la vida para hoy. Ahora ya no están. Nadie tiene un pacto con la vida. Es así mismo. Por eso ya los romanos acuñaron la frase carpe diem. Vive el día. Bueno, un ídolo mío es Emanuel Danán, que tiene un programa de radio y que tiene discusiones con diversos tipos de personas.
y hace unos días hizo un programa donde había una feminista y una mujer normal. Y él. Esto es lo que pasaba en ese programa. Escuchen. Estamos todos indignados, a punto de perder todos nuestros derechos conquistados, ¿sí? ¿Qué conquistaste Y la verdad vos? que esto es No por podés culpa de la conquistar- maldita no y podés nefasta conquistar derecha. ni un Sí, la hombre, maldita y Marcela, nefasta por eso estás derecha ¿Cómo? ¿Qué? que vos defendés. ¿De qué Y estás por hablando? eso voy a protestar, voy a alzar mi voz, por eso estoy llamando. Y les pido a todos que me acompañen hasta que el gobierno de Milei caiga. Pará. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador, Marcela. Primero, vos no conquistaste ningún derecho, vos no has conquistado nada, no podés conquistar ni a un novio, por eso estás así de resentida como estás, mi querida feminista, al igual que todo tu colectivo de mierda. Punto número 2, ¿qué es eso de que la derecha te está sacando derechos? No necesito nada, ¿sabes? No. Ni mucho menos un hombre. Yo diría todo lo contrario. Mira, Que su no- mensaje vos- de espera, odio, nos están matando, nos están matando, ¿no se dan cuenta? Pelotudeces 5 minutos. Vos decís que nosotros, como nosotros somos fascistas, nosotros tenemos que ir presos por expresarnos. Eso es lo que está diciendo vos. ¿Quién está del otro lado? Hola, Danan. Sí. Hola, Marcela. Ay, Marcela, de vuelta. Sí, Marcela, diplomada en perspectiva de género, miembro de la colectiva Juntas por el Derecho a la Ciudad. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te va? Gracias por llamar de vuelta. Mal me va. ¿Por qué te va mal, Marcela? Contame. Mira, te estoy Aparte de llamando porque has porque la tomado verdad estoy decisiones muy indignada. Estoy muy indignada. Yo pensé que te iba mal porque has tomado decisiones Sí. pésimas en la vida, pero bueno, contame tu indignación. Escúchame, estás hablando, no sé si estás escuchando el programa desde hoy, estás hablando también con Elizabeth Torres, que está aquí presente, no sé si querés saludarla con tu sororidad feminista. No. Perfecto, bárbaro. Ay, que soy alienada yo. Claro, Supongo. una macharrana, dirían. Sí, macharrana, en tus dicen tierras, allá. claro. Sí, bueno. Bueno, contanos por Hay qué... de todo, ¿qué le vamos a hacer? Claro, y bueno. Mira, yo te llamo, la verdad, porque estoy indignada. Ajá. Estoy, la verdad, Sí. estamos todos indignados. Ah. A punto de perder todos nuestros derechos conquistados, ¿sí? ¿Qué conquistaste Y la verdad que vos? esto es No por podés culpa de la conquistar- maldita no y podés nefasta conquistar derecha. ni un Sí, la hombre, maldita y Marcela, nefasta por eso estás derecha. ¿Cómo? ¿Qué? Que vos defendés. ¿De qué Y estás por hablando? eso voy a protestar, voy a alzar mi voz, por eso estoy llamando. Y les pido a todos que me acompañen hasta que el gobierno de Milei caiga. Pará. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador, Marcela. Primero, vos no conquistaste ningún derecho, vos no has conquistado nada, no podés conquistar ni a un novio, por eso estás así de resentida como estás, mi querida feminista, al igual que todo tu colectivo de mierda. Punto número 2, ¿qué es eso de que la derecha te está sacando derechos? No necesito nada, ¿sabes? No. Ni mucho menos un hombre. Yo diría todo lo contrario. Mira, sí, muchos. La verdad que muchísimos derechos. Muchísimos derechos. Por más que te rías, no me importa. Muchísimos derechos. Y si son tantos derechos, mirá. A ver, ¿Qué derecho perdiste con la derecha? ¿Qué derecho te quitó Milei? ¿Cómo que derechos? ¿Me estás hablando en serio? Muchísimos, muchos derechos. Muchísimos. ¿Cuáles? Nombrame 10 derechos que hayas perdido con el gobierno de Milei. ¿Qué te pensás? A ver, primero que nada, yo no me voy a poner a nombrar porque son muchísimos. No. Es imposible ponerse Son a nombrar todo muchísimos. esto. Bueno, nombrame ¿entendés? cinco derechos. Y son todos importantes. No, ¿cómo va a ser imposible? Si son muchísimos derechos, me puede nombrar algunos. Nombrame 5. No te voy a nombrar nada. No te voy a nombrar nada. Son todos importantes y son muchísimos. Todo el mundo lo sabe aparte. Igual, ¿sabés qué? A ver, de todas formas, no me importa. Te quiero preguntar yo, porque No ahora me importa preocupa, ni yo me soy interesa. mujer. Si mencionas por lo menos uno o dos, yo me uno a tu causa y también elevo mi voz. Es imposible nombrar 1, 2, 5, 10 ni nada. Pues lo que es ¿ok? imposible O sea, no existe. son todos muy importantes y no se puede. Pero si no se son puede todos mencionar. muy importante, uno tenés que poder nombrar. Escuchame, estás a punto de sumar a alguien a tu causa, Marcela. Y No yo me te voy a compro- dar y en yo el me gusto. compro- Igual, y- ¿saben qué? O sea, ¿saben qué? Les digo a los dos ahí que A ver, están. sí. No me importa, a ver, no me interesa discutir esto con ustedes. Pero sí, ¿para qué No me llamas? interesa, porque yo estoy muy tranquila, miren, ¿Estás ¿saben tranquila o qué? estás Yo indignada? sé muy bien que pronto van a ir presos por fascistas, sé No, muy pará, bien pero- eso. ¿Cómo que vamos a ir presos? ¿Por qué vamos a ir presos?
Y porque ustedes lo único que se merecen es ser condenados a prisión perpetua, ¿saben? Por su mensaje fascista y el daño que le están haciendo. El daño que con su mensaje de odio nos están matando, ¿no se dan cuenta? Pelotudeces 5 minutos. Vos decís que nosotros, como nosotros somos fascistas, nosotros tenemos que ir presos por expresarnos. Eso es lo que estás diciendo vos. Sí, claro. Por supuesto. O sea, ¿te queda alguna duda? Es la única forma de construir un mundo más justo, igualitario. Por favor. Claro. Y nosotros somos los fascistas. Sí. Sí. Sí, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo, Eli, no? Bueno, no, yo quisiera saber si ella puede expresarse libremente, pregunto. ¿Tú te puedes expresar libremente? No, todo el tiempo me están condicionando, todo el tiempo me están callando, no me puedo expresar. ¿Quién? Vos, la gente como vos, los fascistas como ustedes. Pero si acá te abro el micrófono todos los días, Marcela. Perdón, te interrumpí, Eli. No, quiero saber si alguien le impide moverse, si alguien te impide trabajar. Sí, el gobierno de Milei tiene que caer todo el tiempo nos están quitando los derechos, nos están matando y nadie hace nada. Ustedes se ríen de nosotros, están todo el tiempo ahí debatiendo cosas que no le importan a nadie. Yo llamo para alzar mi voz. ¿Quiénes son nosotros? Ustedes. Pues aquí hay un hombre y una mujer. No tienes aliados en ninguno de nosotros dos. Pero llamas al programa, te expresas libremente, dices lo que quieres, se te trata con respeto, pero tú no puedes expresarte libremente. El gobierno de Milei no te permite elaborar. ¿A qué te dedicas? Y ya lo dije, soy miembro de la colectiva Juntas por el Derecho a la Ciudad. Claro, o sea, vos sos la que no te permitís laburar, eso es lo que te está pasando. Además... ¿Eso es un trabajo real? No es un trabajo real, y es diplomada en perspectiva de género. ¿Ves? O sea, ¿Ves cómo me hace eso? ¿Ves cómo me discrimina? De Milei lo que te impide trabajar, son las decisiones que tomaste en tu vida. Ahora, vos nos acusás a nosotros de fascistas y estás diciendo a viva voz que querés que un gobierno elegido democráticamente caiga, y vos querés que nosotros vayamos presos por expresarnos libremente. O sea, ¿de verdad vos crees que nosotros somos los fascistas en esta conversación, Marcela? No, bueno, en este caso, esta lucha está bien. En este caso está bien lo que yo digo. Esa frase la sacaste de Mein Kampf, ¿no? El libro de Hitler. Ah, bueno, no te puedo creer. Esta lucha está ¿Ves cómo sos? Sos un fascista, ¿no? No, pero si vos sos la que está haciendo comentarios fascistas, Marcela. Un derecho que te haya quitado Milei y Elizabeth Torres se une a tu causa y todas mis amigas. Y yo te regalo... Amigos y amigues. Todos. Yo te doy mi usuario y contraseña de todas mis plataformas. Yo lo único que les digo es que esto no va a quedar así. Okay. Van a ir presos. Perfecto. Y sí, y si esto sigue así, sí. ¿Y el derecho que perdiste? Corto, por supuesto. Bueno, sigamos hablando de lo importante. Hay otro tema que es, hablando de la dictadura judicial, que es, hay una casa de brujas, una santa inquisición contra el hombre, ¿no? A nivel judicial, bueno, sí. A todos los niveles. O sea, y estamos hablando de hombres solteros, de hombres divorciados también, y se utilizan los tribunales de justicia para ir contra sus derechos parentales en el caso de que haya hijos, y entonces se pone la mujer como una figura supremacista dentro del sistema judicial, y se trianguliza y se usan los hijos para lastimar a ese hombre, destruirlo, buscar que se quite la vida si es posible. Hay que dejar en claro que hay un supremacismo de género en la justicia que se ve perfectamente reflejado cuando, por ejemplo, en una causa por violencia de género no hacen falta pruebas, sino que todo lo que cuenta, todo lo que tiene validez es la palabra de la mujer únicamente por su sexo y por su género, ¿no? Cosas que han llevado al extremo, se han llevado al extremo en el caso, por ejemplo, de Lucio Dupuy, que todos conocemos, cuando la justicia ignoró la realidad básicamente expuesta por el padre y por el abuelo del niño. Bueno, todos saben cómo ha terminado eso, y también se ve, por ejemplo, en las leyes de feminicidio o femicidio, como quieran llamarle, que si yo, jamás haría una cosa así, ¿no? Pero si yo asesino a un hombre,
o asesino a una mujer, me caben penas distintas. Es decir, judicialmente hoy en este sistema supuestamente patriarcal, ¿no? La vida de la mujer tiene más valor que la vida del hombre. Eso es supremacismo. Si yo cometiera un homicidio, tengo que ir preso de por vida, así sea un hombre o una mujer, negro, blanco, católico, ateo, islámico. Es decir, no deberían importar la condición de la persona, sino sus acciones, ¿no? Sí, pero pasa también que las órdenes de protección o de alejamiento se han convertido en esa herramienta de destrucción a través del sistema judicial. Y cuando... Es que se ve en todos los ámbitos. Fíjate, por ejemplo, también en las leyes de pensión, para establecer pensión. Hay un montón de hombres que están presos por no cumplir con esa ley, ¿verdad? Por no cumplir con el pago a sus hijos. Pero tú no vas a ver mujeres que estén presas por no cumplir con el pago a sus hijos. Las órdenes de protección, si es una mujer la que hace la denuncia, basta con lo que ella diga. Claro. Aunque la evidencia sea contraria, porque también si hay evidencia en contrario y ese hombre tiene esa evidencia y puede zafarse por misericordia de Dios y por buenas decisiones que haya tomado, porque tiene una grabación, porque tiene un video, porque lo que sea, ese hombre se zafa de eso, el sistema no va a ir contra la mujer que fabricó la causa, no va a presentar ninguna querella en su contra. O sea, el sistema va a dejar al descubierto en un estado de indefensión a los hombres en general. Y la mujer va a sentir un grado de impunidad tan grande que otras malas mujeres pueden usar el sistema a su favor. Y de nuevo, aquí vamos al bolsillo de la gente. Los impuestos, ¿verdad? Ese sistema gubernamental que te mete la mano en el bolsillo y te roba, lo van a utilizar, el producto de tu parte del producto de tu trabajo y de tu esfuerzo, lo van a utilizar para financiar todo precisamente esto. Para financiar todas estas querellas y todos estos casos casos falsos, estamos hablando específicamente en contra de los hombres. Absolutamente. Hay casos, incluso yo conozco tres en realidad, que me han tocado muy de cerca, porque son amigos míos, bueno, 2 amigos y un conocido mío con quien tengo buena relación, que me han contado, por ejemplo, en el caso de un amigo muy cercano, que una novia que él tuvo tenía problemas psiquiátricos y le armó una causa para vengarse de él, y por supuesto que no solamente no había ninguna prueba contra mi amigo, sino que todas las pruebas indicaban que la violenta era ella, pruebas fotográficas, videos de ella teniendo arranques muy violentos, incluso hasta con personal de seguridad del edificio donde mi amigo vivía, le rompió toda la casa. Sus propias amistades en las redes sociales le dejaban comentarios diciendo: deja de hacer esto, se lo haces a todas tus parejas. Y el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este antro de ñoquis verdaderamente repugnante contra el que hay que ir, porque no solamente hay que ir contra la casta política, hay que ir contra la casta judicial. Es muy peligroso que haya un montón de parásitos decidiendo sobre nuestras vidas y poniéndonos en peligro. Le dijo a mi amigo que se declarara culpable, porque si no el proceso iba a ser peor. Es decir, estamos manteniendo a esta manga de parásitos verdaderamente perversos. Otro caso de este conocido mío, que quizás no tiene una amistad, pero lo conozco y tengo buen trato, me comentó, y de este caso vamos a hablar, y lo voy a invitar al programa a hablar, que fue acusado falsamente también, su pareja también, con problemas psiquiátricos, y cuando él logra demostrar que él había sido la víctima de violencia doméstica, que su mujer había querido asesinarlo a él y a su hijita, el fiscal, Mauro Teresco, de la Fiscalía 4 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el mismo que me armó a mí la causa con el tipo que quiso matarme acá en la puerta de esta radio, habría que ver quién es ese fiscal, ¿no? Porque yo lo denuncié, y cuando lo fui a denunciar al Consejo de la Magistratura me dijeron: te advierto que acá nos cuidamos entre nosotros y no va a prosperar la causa. Eso también hay que verlo, hay que ir contra la casta judicial, hay que ir contra la casta judicial, y estos fiscalitos vecinales hay que sacarles el poco poder que tienen. Este fiscal, en lugar de ir contra la persona que armó esta causa, que mintió, que dio falso testimonio, la archivó. Es decir, esa potencial asesina, esa paciente psiquiátrica que estuvo a punto de matar a su propia hija y a su marido, no tiene ningún problema legal. El que tuvo que luchar con problemas legales fue esta pobre víctima que fue falsamente acusada. Y no lo van a hacer acusada, porque es una agenda ideológica. Entonces, cuando estos errores dentro de la agenda ocurren, ellos no pueden visibilizarlos porque eso erosiona el propósito, que es ir contra el hombre a través del sistema judicial. Yo conozco casos similares, y de hecho en Puerto Rico yo me di a conocer por un caso muy importante de una candidata a la gobernación de un partido
de extrema izquierda que nace en Puerto Rico, el Movimiento Victoria Ciudadana. Ella era la candidata a la gobernación. Esto es un caso muy, muy conocido en Puerto Rico, y era el ex esposo de, en aquel momento, mi pareja. Y entonces ella le fabricó una causa a él, porque ella era una candidata política y él estaba sacando a la luz todos los abusos. Yo sabía que él era un hombre maltratado y sabía que él era la víctima dentro de esa relación. Todo Puerto Rico lo sabía, sacamos emails, sacamos un montón de cosas públicas, y al final, como la juez era activista, claro, de este conglomerado de desajustados y de inadaptados sociales, pues entonces la favorece a ella para que ella no tenga manchas dentro de la elección. Ese caso fue un caso, yo te diría, bien amargo, porque él fue sentenciado a 8 años de prisión por decir públicamente que él iba a luchar por los derechos, claro, para ver a su hija. Claro. Ese fue su crimen. Su pecado. ¿Ok? En el día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando, nunca nadie ha podido demostrarme, porque yo también fui parte de ese caso, obviamente de mujer a mujer no funciona igual, claro, y yo salí prevalecida, pero en el caso de él sí tocó cárcel, y nadie ha sabido ni siquiera mostrarme un documento de la alegada orden de protección que se expidió, porque no existe. Fue un caso completamente fabricado. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De la fragilidad del sistema, de cómo es que se utilizan los recursos nuestros para adelantar estas causas, y cómo dejamos entonces desprovisto de recursos al resto de la población. Hemos aprendido a lo largo de la historia que la Inquisición es algo malo. No volvamos a caer en los errores del pasado. A las personas se las debe juzgar por sus acciones y no por su condición. Los nazis juzgaban a las personas por su condición de judíos, de gitanos o de etcétera, en lugar de por sus acciones. Hoy se nos está juzgando por si somos varones, por si somos cis, por si somos hombres, etcétera. Pónganse a trabajar, que nosotros le ponemos la comida en la boca, y condenen a quienes tengan que condenar por sus acciones. Se nos fue el programa, te espero el miércoles que viene. Gracias, Elizabeth Torres. Te votaremos. Eso era lo que ocurría en el programa de Emanuel Danan. Hablando de programa, creo que tenemos acá el reporte de nuestro periodista deportivo exclusivo, el popular Santiago Luis Pascual Cáceres Praquia, el Calvo. Ahí va. Ayer en la Sudamericana ganó su primer partido trinidense 2-0 a Nacional Potosí. Sorprendentemente ganó en Sudamericana. También Unión La Calera empató 0-0 con Cruzeiro. Garcilaso empató 1-1 con Cuiabá. U Católica le ganó 3-1 a Alianza. Y Argentino Junior le ganó 1-0 a Corinthians. En la Libertadores, Caracas empató a 1 con Rosario Central. Mismo resultado Junior Liga de Quito. 0-0 Colo-Colo Alianza Lima. 1-0 Gremio a Estudiantes. Mismo resultado Liverpool 1-0 a San Lorenzo. Y Mineiro le ganó 3-2 a Peñarol. Hoy en la Sudamericana está ganándole Racing 1-0 a Coquimbo Unido. Y Paranaense 1-0 a Danubio. En la Libertadores, Universitario está empatando a 0 con Botafogo. También va 0-0 el Huachipato de Stronghead. Y 1-0 le está ganando el Nacional de Uruguay a Táchira. También juega a las 8:30 Bolívar, Flamengo, Independiente del Valle, Palmeiras y Libertad contra River. En la Sudamericana juega Bragantino Luqueño, Taumayapo Belgrano y Zuliano a Meliano. En la Premier, el Bournemouth le ganó 1-0 al Wolves, Crystal Palace 2-0 al Newcastle y el Everton le ganó 2-0 al Liverpool. Y el United, sufriendo contra el último de la tabla, le ganamos 4-2 al Sheffield United. Mañana se juega por la Sudamericana, Metropolitanos Lanús, Nacional de Paraguay, Racing, Always Ready, César Vallejo, Delfín Internacional de Porto Alegre, Independiente de Medellín contra Defensa y Justicia. En la Libertadores juega Cerro Fluminense, Deportes Cobresal contra Talleres, Barcelona contra Sao Paulo y Palestino contra Millonarios. En la Premier juega Brighton contra City y en la Serie A juega Udinese contra Roma, pero se va a jugar solamente del 72 para adelante porque se había aplazado antes del partido para otro día. El dato curioso es que Dinamarca no clasificó a la Eurocopa del 92
igualmente le terminaron dando el cupo y ganó esa Eurocopa. Ahí está el reporte de Santiago Luis Cáceres Fraquía, el Calvo. Dice acá Caure, interesante lo que menciona el señor Buzó. Otra cosa que veo que se encajonaron los arroyos o cauces de agua. Se hace nomás la muralla o inclusive casas encajonando el cauce. Dice acá Caure. Acá Juan me contó que hubo un pedido del Ministerio de Obras Públicas para hacer un canal que cruce por debajo del Abasto Norte, que es de Sucolillo. Y no quisieron ellos. Y por eso el agua no se escapa y se convierte en una palangana y se inunda y se va a inundar cada vez que llueva. Esa parte. Dice acá, saludos, los miércoles va el programa de Danán en vivo y siempre le escucho. Sí, señor, así mismo es Cholumix. Así mismo es. Bueno, ayer estábamos por empezar a contar una historia que es muy interesante de un personaje que probablemente todos ustedes conocen. Porque todos oímos hablar a lo largo del tiempo o vimos una película o un dibujito donde aparece Hércules. O como le llamaban los que crearon al personaje los griegos, Heracles. Hércules lo llamaron los romanos. También escuchamos siempre hablar de los famosos 12 trabajos de Hércules, a los que fue obligado. Y en el imaginario colectivo actual, digamos, le hemos sacado todo ese bagaje místico que tenía. Hemos dejado de lado los trabajos y el significado de esos trabajos que tuvo que hacer. Y se convirtió para nosotros, para nuestra época, en, digamos, el modelo del guerrero fuerte y valiente. Pero con esa simplificación de Hércules, estamos dejando de lado detalles, digamos, truculentos que están omitidos en casi todas las versiones de películas, de series, de dibujitos, etcétera, ¿verdad? Sobre todo en las últimas décadas y sobre todo en el campo del cómic se ha usado y abusado del nombre de Hércules para presentarnos una versión, como dije, reducida, una versión extremadamente simple de lo que fue este personaje mitológico, por supuesto, no fue un ser humano real. Bueno, lo primero, antes de entrar en los detalles de su historia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mito viene de la cultura griega. Como les dije, ahí él era Heracles. Después, los etruscos, un pueblo que vivía en el centro de la península itálica y que después conformó lo que fue Roma. Estos etruscos transformaron las historias griegas y crearon un héroe llamado Hércules. Y cuando se consolidó Roma, pasó a ser Hércules. Y Hércules en realidad es el nombre por el que se conoce universalmente a este personaje. Pero aunque el Hércules etrusco era diferente en varios aspectos al Heracles original, el Hércules romano volvió a sus orígenes, devolvió al mito lo que habían creado los griegos con Heracles. Así que dejemos de lado al Hércules de los etruscos y centrémonos en el Hércules
de los romanos, que es idéntico al Heracles de los griegos. Lo que hicieron básicamente los romanos fue ubicar las hazañas de su Hércules, copiado fielmente al Heracles griego, pero ubicó sus hazañas en locaciones dentro de la península italiana, ¿verdad? O sea, le trasladó las hazañas que ocurrían en el ámbito de las islas griegas y de la costa griega del Mediterráneo, trasladó esas hazañas a la península itálica, lo cual no está mal, ¿verdad? Para que la gente se ubique. Por ejemplo, en una de estas hazañas que están descritas en la Eneida de Virgilio, alguna vez vamos a desarrollar la Eneida, que es un poema épico gigantesco que Virgilio escribió por encargo de Cayo Julio César Octaviano Augusto, el emperador Augusto. Lo que quería el emperador era que los romanos tuvieran un origen épico como el que tenían los griegos de ese tiempo con la Ilíada y la Odisea. Entonces le dijo: construíme una historia que compita, y no solamente que compita, sino que le gane en lo épico y en lo heroico y en lo apasionante, que le gane a la Ilíada y a la Odisea. Virgilio se puso a escribir y escribió por varios años y murió sin completar la obra, pero lo que escribió es impresionantemente entretenido, y se llama la Eneida porque cuenta así como el héroe de la Ilíada es Aquiles y el héroe de la Odisea es Ulises. El héroe de la Eneida es Eneas, por eso se llama la Eneida. Bueno, en la Eneida, Virgilio cuenta que Hércules, en una ocasión, estaba, digamos, cumpliendo una tarea, ¿verdad? La tarea consistía en el capítulo en que habla de Hércules, la Eneida, en guiar un rebaño de bueyes. Estaba guiando un rebaño de bueyes. Debe ser bastante aburrido guiar un rebaño de bueyes, pues despacito andar los bueyes, ¿verdad? Y con su rebaño se detuvo para una marcha junto al río Tíber. En realidad no es que los bueyes estaban cansados, sino que Hércules era el que estaba cansado y decidió que dejarle a los bueyes a orilla del río, que tomen un poco de agua. Él buscó un árbol con sombra y se acostó a dormir una siesta. Cuando un monstruo, hijo del dios Vulcano, un monstruo llamado Caco, de ahí viene que se le dice los cacos a los ladrones, ¿verdad? Este monstruo llamado Caco, hijo de Vulcano, aprovechó que Hércules estaba durmiendo la siesta al lado del río para robarle 4 pares de bueyes. O sea, 8 bueyes. ¿Por qué? Virgilio, en vez de decir le robó 8 bueyes, dice le robó 4 pares. ¿Por qué? Los bueyes, aún en la actualidad, en los países donde todavía sirven como animales de tiro, son uncidos a la carreta de a pares. Se le dice yuntas, ¿verdad? Entonces, Virgilio dice, le vino Caco, el hijo de Vulcano, aprovechó que estaba durmiendo plácidamente Hércules la siesta y le robó 4 pares de bueyes, ¿verdad? Y los llevó, porque no podía meterlos en su bolsillo, hasta una cueva
y los bueyes se resistían y él les agarró con la mano derecha la cola a 4 bueyes y con la mano izquierda a 4 bueyes y les tiró de la cola a los 8 bueyes y los llevó. ¿Por qué en vez de hacerles caminar, les estiró, les arrastró para que no dejen huellas? Dice Virgilio. Caco no quería que caminen los bueyes porque iban a dejar huellas. Pero uno, teniendo en cuenta el peso de los bueyes, unos canales habrán dejado los bueyes, ¿verdad? Cuando eran arrastrados. Lo cierto es que eso no le sirvió frente al ingenio y a la fuerza de Hércules, ¿verdad? Porque cuando él se despierta, mira, ve que le faltan 4 pares de bueyes y dice, ¿qué habrá pasado acá? Me robaron. Y en eso escucha a lo lejos el mugido de los bueyes. Y siguiendo el mugido de los bueyes, llegó hasta la cueva donde estaban ocultos los bueyes, robados por el monstruo Caco. Por supuesto, se pelea con Caco para recuperar sus bueyes, lo mata a Caco y le lleva a sus Grimbaway. Bueno, pero dado que la historia, teniendo en cuenta que la historia que vamos a contar es compartida, digamos, por Heracles, el original griego, y Hércules, la copia romana, y pese a que probablemente, técnicamente, y por una cuestión de justicia, hubiera sido mejor hablar de Heracles, que es el original, y no de Hércules, que es la copia, vamos a referirnos al héroe siempre como Hércules, simplemente porque es el nombre que le suena más a la mayoría de las personas. Muy poca gente oyó hablar de Heracles, pero sí, todo el mundo, desde chico, en la televisión, en las películas, escucha hablar de Hércules. Así que el que a la mayoría le resulte más familiar, es más fácil utilizar ese nombre que le es familiar a la mayoría para contar una historia. Pero vamos a irnos de vuelta atrás en el tiempo, ¿sí? En realidad, Heracles tampoco fue el primer nombre. En realidad, Heracles tampoco fue el origen. Fue griego, sí, pero no Heracles, sino Alceo. Alceo, el héroe que da origen a Heracles, se llamaba así por su abuelo paterno, ¿verdad? Y Alceo era el que protagonizaba las hazañas que trascendieron en el tiempo. Entonces, ¿de dónde viene lo de Heracles? Es el nombre que le puso a Alceo el dios Apolo, ya que cuando ya estaba adulto Alceo, Apolo le dijo que tenía que servirle a la diosa Hera. Hera era la esposa de... Bueno, era la esposa y también era la hermana de Zeus, ¿verdad? Viste que bastante promiscuos eran los dioses griegos, ¿verdad? Y Zeus le tenía como esposa a su hermana Hera. Y Hera era de armas tomar. Y Apolo entonces le dijo a Alceo, vos vas a servirle a la esposa y hermana de Zeus, Hera. Entonces, de ahí te cambio el nombre a Heracles. O sea, Heracles
es la combinación del nombre de la diosa Hera y de una palabra que significa gloria o fama. O sea, Heracles significa gloria de Hera. Hércules no era un dios, pero tampoco era un ser humano. Era un semidios, que es cuando un dios o una diosa se entrevera en algún motel de Lambaré con algún dios o algún humano y nace una criatura que es semidios, mitad dios, mitad humano. Ese era Hércules, ¿verdad? Hércules era hijo de Zeus. Zeus era el rey de los dioses del Olimpo y de una chica humana, mortal, que se llamaba Almena. Almena era la esposa del rey de Tirinto. El rey de Tirinto se llamaba Anfitrión. Y el rey de Tirintio, Anfitrión, vivía en Tebas. Este rey, Anfitrión, esposo de la mamá de Hércules, pero no papá de Hércules, este Anfitrión era nieto de Perseo. Perseo es el dios que le mató a la Medusa. La Medusa, que era la que convertía en piedra a la persona que le mirara a los ojos. Y Perseo también era hijo de Zeus. Y sí, Zeus también se acostó con la esposa de su bisnieto y nació Perseo. Bueno, volvamos después de este entrevero de dioses y amoríos a donde habíamos quedado. Me entreveré entre tantos dioses y tantos moteles. Bueno, sí. Zeus consiguió engañarle a Almena, la esposa de Anfitrión, con un truco bastante sencillo. Estando ausente Anfitrión, él adoptó la cara y el cuerpo de Anfitrión, que era un poder que tenían los dioses, y entró a la casa y le dijo: mi amor, ya vine. Hola, Anfi, le dijo ella, cayendo en el engaño, ¿verdad? No se dio cuenta. ¿Y cómo se iba a dar cuenta si era igualito, verdad? Esta treta de cambiar de aspecto y adoptar el aspecto de otro probablemente les recuerda una leyenda que es bastante posterior en el tiempo. Nos vamos a la Edad Media, cuando se cuenta la historia de cómo fue engendrado el rey Arturo. Bueno, pero de eso vamos a hablar otro día, si no ya me voy a enredar demasiado. Volvamos a lo nuestro, a Hércules. O a Heracles, pero a Hércules mejor. El caso es que cuando Anfitrión vuelve a Tebas, a su casa, después del viaje de guerra que había realizado, también se acostó con ella, con su esposa, por supuesto, que era lo que haría cualquier guerrero al volver a su casa, ¿verdad? Y Almena, que ya estaba embarazada del dios, también quedó embarazada de su marido. Y nacieron mellizos, cada uno con un padre diferente, para que nadie se pelee, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, van a decir ustedes, que nazcan mellizos de padres diferentes? Es muy poco común, pero hay casos en la vida real. Hay casos documentados de señoras que tuvieron en su vientre a los fetos de dos padres diferentes. O sea,
En esta parte, no, es que demasiado hicieron volar su imaginación los griegos, ¿verdad? Y era la esposa de Zeus. Estaba acostumbrada ya a las eternas infidelidades de su marido. Pero estar acostumbrado no significa no estar enojado, ¿verdad? Y era bastante enojadiza. Era de armas tomar, como ya dije. Y entonces solía hacer pasar su enojo o su rabia, vengándose no de Zeus, sino de las amantes y de los hijos que Zeus iba despatarrando de aquí para allá. Espero que esta introducción a la historia de Hércules haya despertado vuestro interés, porque vamos a seguir probablemente mañana. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la pausa. Pero antes... La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional. Cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país, modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente, y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consultas al WhatsApp 021-729-4600, porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que consideran que la infraestructura es la mejor manera de desarrollar un país. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py y sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que utilizamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Es tu Radio 1000. La aventura de crecer con Avon, con Avon, con Avon. Evolucionamos, caminamos junto con vos, con vos, con vos. Con Avon, con Avon, con Avon. Avon, la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos.
tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:15, dice acá Alejandro. Muy buenas tardes, Alberto. El relato de la realidad judicial que hacen en el material que pasaste al aire entre Dana y la señora Torres es algo que a mí me tocaba ver todos los días en el trabajo. Vale decir que cumplí funciones en el Ministerio de la Defensa Pública, institución que está muy comprometida con los ODS de la Agenda 2030 y con la Unión Europea, con todo lo que eso implica, específicamente en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia. Por casi 10 años estuve ahí. Y esa discriminación, o mejor dicho, terrorismo judicial en una jurisdicción casi enteramente manejada por activistas femibolches, porque a criterio personal considero una falta de respeto hacia los nazis compararlo con las feministas. Era parte de la cotidianidad el prejuzgamiento al varón solo por ser varón y lógicamente y en contrapartida favorecer a las mujeres solo por ser mujeres. Hastiado de eso, decidí renunciar al cargo y combatir desde la particularidad de la profesión al sinsentido jurídico que predomina en las instituciones del Estado actualmente, dice Alejandro López. Es así mismo, Alejandro. Yo hace años que trato de poner mi granito de arena a un riesgo de que la gente pues se pliega, se autocensura y va hacia lo que cree que es lo que la mayoría acepta escuchar, y no es así. Así como hay políticos que le tienen terror a un titular de ABC o de Última Hora. Si fuera que esos titulares de esos periódicos manejaban a la opinión pública, el Partido Colorado hubiera perdido por goleada la última elección. Todos tirados en contra. Quiere decir que no le afecta eso al criterio de la gente. Así como no le afecta a la gente la burbuja de Twitter. Se vuelven todos locos porque hay una campaña en Twitter de repente
contra ellos y en favor de ellos, no significa nada para la gente. La gente no es tonta. Vamos a otra pausa. Radio Mil. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, dice acá César Jiménez, muy simpática la forma folclórica de tu relato. Chirimbabuey, por ejemplo, y el paraguayo le trata de mascota a su buey, ¿verdad? Chirimbabuey es mi mascota buey. Hércules era Heracles, que me gané. Te ganaste 2 tuques esta vez, porque escribiste Hércules sin H, sarcoma. Por favor, sarcoma. Y acá a ver qué dice Javier. Hola Alberto, hola amigos de la radio, ¿cómo están? El tema de Hércules, Alberto, yo leí, ¿entendés? El verdadero nombre de Hércules en la tierra era Alceo, ¿verdad? Y cuando él recibió el poder de su padre, que era Zeus, ahí se volvió al nombre de Hércules, lo que yo leí, ¿verdad? Mira, Alceo, que viene a ser transformado al nombre de latino, vamos a decir, es Alcides. Es lo que yo leí, Alberto, que era Alceo. Y después, una vez cuando recibió los poderes de su papá, de su padre, que era Zeus, fue Hércules, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo aportar. Dale, gracias Alberto y gracias amigos de la radio por escuchar mi mensaje. Muy bien, Javier, eso es lo que conté, Javier, pero está bien que vos refuerces. Vamos a la otra pausa. Transmite Radio 1000 AM. Ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chipaguazú. Alimentos Guaraní para toda ocasión. Alimentos Guaraní, disfruta de su sabor, que no falte en tu mesa. El idioma del sabor.
Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est rond. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un A punto de irnos, dice Carlos Quevedo. Amigo, Zeus era un gran reproductor y buen ejemplo para las generaciones venideras, dice, y así era Zeus. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya está. Dice acá, ¿y quién? Bueno, qué bárbaro, ¿cómo será? Buenas noches, Alberto. Consulto si Lola de Miño, Eduvigis Amarilla de Benítez, Carmen Casco de Lara Castro se embanderaron en su condición de mujer para trascender en la política. De ninguna manera. Eran mujeres valientes y políticas de mucho fuste y muy bien preparadas intelectualmente. Hugo. Bueno, con esto nos vamos. Un placer haber estado con ustedes. Vamos a volver mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Salep, depósito de materiales de construcción. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.